Yo voy caminando. Sí, ahí. Y más tarde me lo encontré. Sí. Ay, no. Paleta. Nadie te dijo que compras. Bueno, estamos en la Feria del Libro, Lima, hoy día miércoles, feriado 23 de julio, aniversario, mejor dicho, feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea. Estamos en la editorial Mesa Redonda. Hoy van a hacer la presentación de este libro. Vamos a asistir. ...1975 latidos por minuto. $50 solcitos el libro de Rubén Marrufo, 1975. En ese año fue un año histórico en el deporte nacional. Ya que se ganó la Copa América, la selección nacional, gracias a la definición de Osvaldo Cachito Ramírez. Llegó a concretar el triunfo peruano en ese partido definitivo. Bueno, seguimos aquí en la feria, Vamos a la izquierda, al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Hay una charla sobre el libro 1975 que vimos hace un momento. Vamos a esperar, justo está el auditorio frente a nuestro patrocinador Shadowland. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos porque en este momento se va a realizar la presentación de 1975 latidos por minuto de nuestro queridísimo autor Rubén Marrufo, a quien le pido fuertes aplausos a todos. En realidad esta apuesta siempre pone en debate finalmente lo que tiene que ver o asociar el deporte con la política. Entonces, por eso 1975, por si acaso, no solamente habla de la Copa América, sino que también pone en debate la situación política y social que convulsionaba el país en aquel momento. Asimismo, queremos agradecer al señor José Salardi, que nos acompaña esta noche, y también al señor Cachito Ramírez, por favor, a quien le pido fuertes aplausos.
Y solamente quería decir algo, ¿no? Todos somos afortunados porque muchos de los que están en este auditorio seguramente en su niñez, en su infancia o en su adolescencia quisieron tener una pelota Verdugo en su casa y hoy tenemos el lujo de tener acá al Verdugo. Gracias, Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Bueno, yo primero me voy a decir un amigo, periodista amigo de muchos años, desde chico, lo conozco y entonces cuando él me dijo que iba a hacer la presentación de su libro, quiero que me acompañes, encantado y feliz de la vida. Y aquí estoy. Yo tengo que mencionar que posiblemente él le va a contar muchas cosas futbolísticas, pero yo voy a contar parte de la no futbolística. Primero, nosotros empezamos jugando la Copa América no con la Federación Peruana de Fútbol, sino con la Asociación Central de Fútbol. O sea, salíamos de una administración sin plata a una administración que también le quitaban plata, ¿no? Que era la Asociación de Fútbol del Perú. En esa época todavía existían los mecenas en el fútbol, que eran los que metían su plata, y ahora las cosas han ido cambiando, porque han aparecido un sinnúmero de empresas que están aportando y que lógicamente por eso los jugadores ganan. Mucha gente me pregunta, oye, ¿tú debes haberte vuelto millonario? Sí, pero de amigos nada más, porque les digo la verdad, es cierto, nosotros no ganamos, tuvimos que hacer muchas cosas buenas. A Dios gracias tuvimos una muy buena generación. Yo les digo con toda sinceridad, mucha gente dice que en el fútbol, ¿no? Hay algunos jugadores muy hábiles y el resto se valen de ellos. Y no es cierto. Lo que pasa es que no conocen la infraestructura de un equipo. No todos pueden ser iguales, porque no todos pueden ser arqueros, porque no todos pueden ser inteligentes para el fútbol, ¿no? No todos pueden ser quienes defiendan el arco, y no todos pueden ser los que hagan los goles. Y entonces esa es la realidad en el fútbol. Muchísima gente cree que el dinero hace a los jugadores. Mentira. Ahora en el fútbol peruano están cobrando mejor y me da mucho gusto. Nosotros no tuvimos esa suerte y no me estoy quejando, por si acaso. Yo he vivido mi vida de acuerdo a cómo ha sido el sistema que vivimos todos con los gobiernos que tenemos constantemente, y nosotros tuvimos problemas con el gobierno. Primero, la Dirección General de Contribuciones nos llama a aquellos jugadores que han invertido y que han hecho sus declaraciones privadas en el fútbol. ¿Qué pasaba? Yo debuté 6-6 y después del 66, el 72 recibo una calificación del Ministerio de Economía y Finanzas en la que me dicen que tengo una multa de 250% de multa más 2% mensual. Imagínense, estamos hablando del 6-6 al 7-2, son 6 años. La cantidad de tiempo que yo tenía que aportar para pagarle al gobierno, ¿no? Como una cosa que muchas veces los militares han tenido la mala suerte de decir o hacer cosas que no son ciertas. Porque para nosotros, por ejemplo, yo fui presidente de la agremiación de futbolistas del Perú, y de repente un día le pregunto al Cristal cómo hicieron ellos para presentar las cartas, y me dijo, yo tengo carta presentada a la Dirección General de Contribuciones con respuesta de que pertenecen a cuarta categoría, no a quinta. Y el 72 sale una aclaración en el peruano diciendo de que nosotros somos de
de quinta categoría porque somos profesionales dependientes. Y entonces, pero esto, ellos, la Dirección General de Contribuciones y el Ministerio de Economía y Finanzas jamás se dio cuenta de que lo que estaban haciendo era tratando de irse encima de nosotros y quitarnos todo lo que podamos, ¿no? Y lamentablemente yo, inclusive como presidente de la agremiación, le pedí la copia de la carta del Club Deporte Cristal y le saqué 1000 copias para poder repartírselas a todas estas personas que nos estaban acusando de algo que ellos, si se quiere, al final eran los culpables, porque a ellos le preguntaron qué categoría tienen los futbolistas y dijo cuarta categoría por ser profesionales. Y después hacen la aclaración en el 72 diciendo que nosotros somos profesionales dependientes, por lo tanto tendríamos que pagar en quinta categoría. Cuando yo fui a hacer, me acuerdo que en el 75, viene Teófilo Cubillas y cuando tiene que irse en el aeropuerto lo desvistieron. Teófilo se fue llorando diciendo de que nunca más vendrá al Perú a jugar por Perú. ¿Por qué? Porque no pueden agarrarlo en el aeropuerto, de vestirlo, porque dice que se llevaba grandes cantidades de dólares cuando él recién se iba a jugar a Portugal. No, y yo por eso, hay cosas que ustedes desconocen completamente de esto, que yo no las he dejado pasar. El haber sido presidente de la agremiación me dio ese concepto de poder saber muchas cosas que a veces los futbolistas no quieren ni siquiera enterarse, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo fui a la Dirección General de Migraciones a decirle de que yo tengo esta carta. Cuando vio la carta se dio cuenta que era real, que no era un invento de nosotros, ni nada, era de ellos, y que había habido un error de parte de ellos, pero ese error no los estaban dando a nosotros, ¿no? Entonces, por eso les digo que muchas veces suceden cosas que la gente desconoce. A mí me da mucho gusto que hoy por hoy los futbolistas estén ganando bien. Enhorabuena. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Yo no soy envidioso, jamás lo seré. Yo he vivido mi vida, me fui a México, estudié en México. Iba a estudiar 3 años, publicidad y mercadotecnia, y solamente estudié 2, porque en el segundo año me vine a jugar por Cristal. Y entonces, tenía 2 hermanos que jugaban tenis en ese lugar, y me dijeron, nosotros te vamos a ayudar para que hagas sin problema toda tu documentación y puedas sacar tu título sin inconvenientes. Y lamentablemente no lo pude hacer, porque el segundo año me tuve que volver. Pero es así. Pero también me sirvió para más adelante, porque yo después que dejé el fútbol, empecé a trabajar en una distribuidora de cervecera y terminé trabajando en Bacus. Y trabajé 33 años en Bacus. Y yo no me quejo en ese sentido. Y feliz de la vida de haber jugado. Ahí está una persona que fue rival mío, porque era de Pilsen, Jorge Arriola, ¿no? Y jamás peleamos porque éramos contrarios. Jamás. Y hasta hoy seguimos siendo mucho más unidos y más amigos que en esa época. Por eso les digo que las circunstancias son así, ¿no? Adiós, gracias. Pero la del 75 también tuvo problemas. Yo vine de México a jugar por Perú y voy, recibo de parte de Universitario de Deportes al club a que yo había pertenecido y me fui a México, ¿no? Una carta del Congreso Nacional del Deporte, ¿no? En el cual decía que yo había hecho unas declaraciones en ojo, ¿no? En la cual decía que cualquier persona puede ser dirigente en el fútbol peruano. Y entonces en Cuba Cuba había anulado a todos los deportistas profesionales, ¿no? Y se hizo cargo el gobierno cubano de todos esos deportistas y le pusieron Hilbert. Ese fue el nombre
de Cuba, Inver, y nosotros fuimos tan inteligentes aquí en el Perú que el jefe de la catadura de Cuba, ¿sabe qué le puso? Inver. O sea, cambió la D por la R, ¿no? Y entonces era el mismo nombre, Inver por Inret. Y a mí me cita, porque yo había hecho unas declaraciones en el ojo que decía que cualquiera puede ser dirigente en el Perú. Y si no, se los puedo demostrar. Y cuando el señor se enteró que fue un basquetbolista del Club Regatas Lima, ¿no? El que me dijo eso, y él era el jefe del INREP, ¿no? Cuando me citaba, cuando yo no voy a ir, no quiero saber nada con esta gente, ¿no? Cuando dije así, mi esposa, que son muy sapientes en todo aspecto, me dice un día, ¿por qué no vamos al estadio a comer al Anticucho? Ay, verdad, tienes razón, vamos. Cuando llegamos ahí me dice, mientras yo voy comiendo los Anticuchos, pues no va a salir TV. Sin darse cuenta, y yo habiéndole enseñado la carta, ¿no? Me indujo a que yo fuera para que estuviera fuera donde esa persona. Llego, ya bueno, pues voy a ir. Voy, y cuando llega el jefe del INRE, ¿no? Me dice a quién me refería yo, de que cualquiera puede ser dirigente en el Perú. Y le dije, muy fácil, le dije, si un canillita que vende periódicos, le dije, en la calle, en su barrio le piden uniformes, pelotas para jugar, es un dirigente, ¿verdad? Ya se convirtió en un dirigente, le dije. Ah, ¿verdad? Tienes razón, me dijo, ¿no? Bueno, pues, todos aprendemos algo en la vida, le dije. O sea, como diciendo, tú aprendes ahora. Y después agarra y me dice, ¿sabes que yo puedo hacer que tú no juegues más al fútbol? Mire cómo tiemblo, discúlpeme, mire cómo tiemblo. ¿Cómo me puede decir eso usted? Le dije, ¿sabe qué? Yo salgo ahorita de acá y me voy a México. Ustedes no tienen nada que hacer en México, así que por lo tanto usted no me puede prohibir que yo juegue al fútbol, le dije. No, pero te digo, acá en el Perú no vengo más por el eje. Sencillamente no vengo más y no tengo ningún problema, pero esas son las circunstancias a las que uno se espera. Me dijo después, ¿sabe qué? Lo que quiere el INRE hacer, ¿no? Es sacar la polla del fútbol. Y me he enterado de que usted es presidente de la agremiación, le dije porque ya acabo de renunciar, porque ya estoy en el extranjero. Me dijo, pero todavía que tiene mucha ascendencia sobre los jugadores. Sí, claro, yo puedo conversar con ellos, ¿qué es lo que quieren? No, que muestren su persona, ¿no? Para que tengan, toda la gente vea de que la apoya el fútbol y la jueguen, pues, para poder tener dinero. Sí, claro, lo felicito, le dije, pero ¿sabe qué? Yo vivo de los clubes y los clubes viven de los mecenas, dirigentes que meten su plata y muchos de ellos han perdido su dinero. Solamente quiero que usted en la carta me ponga de que le van a pagar a los clubes para que puedan pagarle a los jugadores. No, me dijo, ya eso será cuando camine la cosa. Entonces, cuando camine la cosa, yo le voy a decir a ellos que se presten también. Así le dije. Y por eso agarró y me dijo, yo puedo hacer que nunca más juegue fútbol. Ni miedo no le tengo. Por eso es que le enseño mis manos de que no tiemblan. Así que no tengo ningún inconveniente, ¿no? Lamentablemente, eso pasa cuando tenemos gobierno de facto, que lamentablemente yo no estoy en contra de los señores militares, para nada, sino del concepto general que toman ellos para hacerse cargo. Y en ese sentido, ¿no? Sé que hay muchos inconvenientes y les digo que
víspera del partido, el día del partido con Chile en el estadio de Matute, en la Copa América. Vinieron todos los ministros militares al camarín y nos dijeron palabras textuales de ellos, y discúlpenme con las expresiones. Estos Che Sumé nos sacaron la mura en el 79, hay que sacarle la ME ahora en la cancha. Imagínense. Miren la cosa que me está hablando de 1879, ¿no? Y que nosotros quieren que le ganemos a Chile única y exclusivamente para poder contrarrestar lo que ya pasó hace cuántos años. Por eso le digo que lamentablemente es concepto así. La Copa América la jugábamos nosotros con la asociación. Y la asociación tenía plata. Y un día, después del partido con Chile, ¿no? Nos fuimos del estadio de Matute a Benito Sánchez, se llama la calle. Belisario Sánchez. Natalio Sánchez con esto, donde hay un chifa arriba en el piso 16, ¿no? Y entonces terminamos el partido y nos llevaron el ómnibus para comer. Pero esa época también era difícil para los chiferos, ¿no? Porque abrían a partir de las 7 de la noche, ¿no? Y entonces, cuando estábamos en el ómnibus, viene Augusto Morales y me dice, Cachito, vamos a hablar un ratito con el ministro de Educación. Le digo, ¿y para qué vamos a ir a hablar con él? No, me dijo que lo que quiero es ver la forma de que nos dé una facilidad para hacer un partido entre la selección independiente, ¿no? Y que ese dinero sirva para pagarles a ustedes. Pues vamos a ir aquí. Me voy con el señor Augusto Morales a la avenida Bancay, ¿no? Donde estaba el Ministerio de Educación, y la secretaria, sí, pasen al 7º piso, no hay ningún problema. Vamos al 7º piso, llega y viene un coronel que era el secretario del ministro, y entonces se dice, ustedes son de la selección, sí, ya voy a decirle al ministro. Va y regresa y dice, no, está muy ocupado, tengo una reunión. Está bien, muchas gracias, ¿no? Y esa es la forma en que nos tratan. O sea, fuimos, pues, él hubiera, como ministro, hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no se puede por este motivo, chao, se acabó, ¿no? No, mandó a su secretario a decirnos de que no nos iba a atender, punto. Y esas son las cosas que uno tiene que afrontar y enfrentar, y que mucha gente no las sabe. Pero ahora me siento feliz porque las otras cosas que son las que más le interesan a ustedes, las sabe Rubén, que es 1975. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Chicos, Rubén, para mí realmente es un honor estar aquí. Me siento muy feliz de poder acompañar a un amigo en el lanzamiento de este nuevo disco, como se le llaman los libros, que van 4. Son cosas por imprenta, así que por la formalidad muy bien. Y justo con Rubén conversábamos ahí tomando un café el año pasado y me contaba un poco cómo había salido esta idea, ¿no? de relacionar, y estaba recién empezando una investigación. Es lo interesante lo que un poco le comentaba, él aquí hace un giro radical a lo que generalmente estamos acostumbrados a seguir su pluma deportiva y viendo por la historia, ¿no? Que es otra de sus pasiones, ¿no? Realmente el libro tiene mucha investigación, tanto del lado político, del lado deportivo, que viene un poco Cachito, que es una leyenda viviente de todos estos temas, y también si un poco hacemos la relación, realmente son 50 años que se cumplen desde el último gran título futbolístico que tuvo el Perú cuando ganó la Copa América, ¿no? Y este libro un poco nos lleva a ese momento, en 1975, periodo de gobierno militar, que ya prácticamente en su primera fase estaba cayendo. En ese año se da la caída de Velasco, y son una serie de acontecimientos, y bueno, y en el cambio justo llega Morales Bermúdez y se encuentra con ese gran título sudamericano, con una generación brillante desde el punto de vista lo mejor que teníamos de la que me tocó ver el Perú, que se fue construyendo en el 70 y llegó hasta el 82, ¿no? Como si no seríamos así los mundiales en ese entonces. Sin embargo,
Un hecho importante histórico a destacar fue el famoso limazo o febrerazo, ¿no? Este 5 de febrero del año 75. Un poco con Rubén también lo comentamos, lo vimos desde dos puntos, dos ángulos distintos, ¿no? Rubén se iba a comer un chifa en ese entonces con su familia y bueno, y se vio con toda la revuelta que había y definitivamente tanto lo marcó el tema que no llegó al chifa y tuvo que regresar a casa porque la cosa era complicada en las calles de Lima en ese momento, era un enfrentamiento, la policía había entrado en huelga y realmente fue una situación compleja interna entre la policía y los militares, ¿no? Y yo por ese entonces vivía justo frente a la plazuela Mangocamba, ahí en La Victoria, a 4 paralelas de fuerza. Hoy lo hacen por acompañarme como amistad a mi familia que está aquí, adelante, amigos de todos los trabajos, veo maestros de periodismo, gente que me ha ayudado, pero yo estaba, digamos, procesando demasiada información para esos años. Luego empezó la Copa América, y con los partidos que se iba entusiasmando, uno que le gusta el fútbol, y al papá, realmente era un papá muy futbolero que me inculcaba a ver los partidos, ya me iba interiorizando, y luego vino los rumores de la guerra, y con 5 años preguntando en mi casa qué es una guerra, más allá que tenía la noción de haber jugado los soldaditos con mi hermano José que está acá, pero no hay más. Y felizmente, bueno, me explicaban que iba a ser lejos de donde vivíamos, lo que se entiende como guerra, ¿no? Hoy vemos que lamentablemente se bombardean las ciudades. En ese tiempo todavía eran las guerras que se elegían los campos de batalla. Pero bueno, eso, cuando he ido leyendo, investigando, la verdad que me ha dado mucha satisfacción conocer todos los detalles, saber cómo se hace la historia de cualquier lado, y más aún la gesta deportiva, porque aquella generación de jugadores rescató el lado más lúdico, jugaron por amor a la camiseta, como bien lo explicaba Casito, no hubo ni un premio, y eso realmente, que ellos sean campeones, de alguna manera, me permite decir, escribir ese libro era darles un homenaje, darles un reconocimiento de la gente hacia ustedes por lo que hicieron hace 50 años, y bueno, espero que ustedes cuando lean este libro sientan la misma pasión, sientan el mismo deseo de interiorizarse más por la historia del Perú, porque creo que la historia, cuando se conoce, evita repetirse. Muchas gracias por acompañarme. Solamente para el final, es algo muy breve, quería dejar algo personal. Quería agradecer a Kerima, mi compañera, que soportó estoicamente 5 o 6 meses de encierro, mientras que lograba la investigación, la escritura, y sobre todo porque ella siempre reclama de que estoy más efusivo al momento de gritar los goles de la U que de mostrar mis afectos. Que me acuerdo más, por ejemplo, del primer partido y del último partido oficial de Leguía con la camiseta de la U, y omito los aniversarios. Por ella, te agradezco de la paciencia. Buenas noches. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.